Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestras enseñanzas y recuerden que estamos viendo aquellos deberes que nosotros tenemos para con aquellos privilegios que el Señor nos da. Hagamos un pequeño recorderis. Todo privilegio conlleva ¿qué? Responsabilidad. Responsabilidad. O sea, todo privilegio que nosotros recibimos requiere de una responsabilidad. Y de pronto, para poner en contexto un poquito, el señor José Luis y doña Adriana, ¿qué estamos hablando? El Señor nos ha dado los privilegios. Y cuando nosotros tenemos privilegios, debemos responder a esos privilegios. Pensemos simplemente en lo siguiente. Pensemos que nosotros tenemos derecho a la salud. Ese es un derecho que tenemos, ¿cierto? Es un derecho fundamental. Pero la cuestión es, ¿cuál es su responsabilidad frente a eso? Y uno podrá decir, no, yo derecho sí, pero ¿cuál es su responsabilidad? Y su responsabilidad es que si usted tiene derecho a la salud, es que usted vaya primero al médico. Y si usted va al médico, entonces su responsabilidad es que lo que el médico le determine, entonces usted lo cumpla, porque precisamente para eso va. Así que Dios nos da a nosotros el privilegio, y nos hemos dado cuenta de que nos ha dado el privilegio ¿de qué? De su palabra. Y ya vimos todo lo que conlleva el hecho de tener ese privilegio tan grande, la responsabilidad que tenemos. Y hemos estado hablando entonces ahora del privilegio ¿de qué? De la iglesia ¿de qué? De Cristo, de pertenecer a una iglesia, y entonces nuestras responsabilidades y deberes precisamente para con la iglesia de Cristo. Así que esta noche, hermanos, después de haber visto varios deberes, y hace una semana estuvimos hablando de que tenemos un deber como iglesia, ¿ser una iglesia qué? Evangelística, que predica y anuncia este bendito mensaje de salvación. Vamos a terminar estos deberes con la iglesia del Señor Jesucristo, con dos deberes que les hablé la vez pasada, o no se los alcancé a decir. ¿Se los dije o no se los dije? Bueno, tenemos el deber de ser una iglesia que ama. Y tenemos el deber de ser una iglesia que obra con fe. Que obra con fe. Así que vamos a hablar del deber que tenemos de ser una iglesia que ama. Ese es un deber que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de este deber, hermanos, el deber de ser una iglesia que ama, el amor que se nos llama a tener aquí, porque estamos hablando del deber que tenemos para con la iglesia de Cristo. Entonces, al tener un deber con la iglesia de Cristo, estamos hablando del amor por nuestros hermanos. De eso es que estamos hablando. Cuando hablamos de ser una iglesia, que el deber que tenemos es de amar, entonces como iglesia, claro, tenemos el deber de amar a nuestro prójimo y a todas las personas, pero aquí estamos hablando particularmente del deber que tenemos con la iglesia, y nuestro deber es amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Y usted quiere saber una cosa? ¿Usted quiere saber una cosa? Amar a nuestros hermanos en Cristo es una de las pruebas más fuertes de nuestra conversión. Amar a los hermanos es una de las manifestaciones y pruebas más fuertes de que usted verdaderamente ha sido convertido. Además, hermanos, de ser algo esencial para agradar al Señor. Pensemos un momentico, hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 13, para que ustedes se den cuenta que lo que yo les estoy diciendo es así. Esto no sale de mi propia boca, esto sale de lo que la Escritura dice. Juan capítulo 13. Y vamos a leerlo desde el versículo 34. Juan capítulo 13, desde el versículo 34. Y vamos a darnos cuenta entonces que dice el Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Miren, en esto conocerán todos. ¿Qué? ¿En qué van a conocer todos? En amarnos unos a otros. ¿Qué sois qué? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cuál es una de las pruebas más fuertes, de las manifestaciones más claras de que usted y yo somos verdaderamente del Señor? ¿Cuál? ¿Amarnos qué? Unos a otros. Ahí está, hermanos, el Señor mismo lo dice. En esto conocerán ¿qué? ¿Unos? Todos conocerán que ustedes son mis discípulos, cuando ustedes se amen unos a otros. Así que nuestro deber, hermanos, nuestro deber como iglesia del Señor Jesucristo está en honrar el nuevo mandamiento del cual acabamos de leer. ¿Y cuál fue el nuevo mandamiento?
¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Amar. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Ese es el nuevo mandamiento? ¿Será que ese es el nuevo mandamiento? ¿Ese no es un mandamiento antiguo, pues? ¿No dice el apóstol Juan que el mandamiento de amar no es antiguo? ¿Desde dónde está? Desde el principio. Desde el principio. ¿Está desde qué? ¿Desde dónde? Cuando el Señor dice que nos amemos unos a otros. Ese es un mandamiento antiguo. Entonces, ¿por qué dice que es nuevo? ¿Qué es lo nuevo que tiene el mandamiento? Que nos amemos como qué? Como Él nos amó, hermanos. Eso es lo nuevo del mandamiento. Es que eso trae, hermano, podríamos sacar una enseñanza completa de esa parte. Pero, hermanos, esto trasciende el hecho de que el Señor diga un mandamiento nuevo os doy, que os améis como qué? Yo os he amado. Eso es la novedad del mandamiento. Porque amar al que es fácil de amar, eso es sencillo. Pero amar como Cristo nos amó, usted tiene que entender una cosa. ¿Acaso es que usted era muy facilito de amar? ¿Acaso es que usted era un terroncito para que el Señor lo amara? ¿Sabe por qué usted fue amado? ¿Usted sabe por qué usted fue amado? Porque la Escritura dice en la primera carta del apóstol Juan, porque Dios es, ¿qué? Amor. Entonces Dios no lo amó a usted porque usted le dio muchas razones para que lo amara. Dios lo amó a usted porque Dios es amor. Porque es algo de la esencia, de la naturaleza del Señor. Y por lo tanto Dios quiso, en el puro afecto de su voluntad, amarlo. No porque usted fuera muy bonito, ni porque fuera muy bueno. Ahí está. Entonces a eso es lo que nos llama el Señor Jesucristo, que este amor que el Señor demanda, que usted y yo tengamos unos a otros como iglesia, es el amor con el cual Él mismo nos ha amado. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que este es un amor tan maravilloso que nunca había sido conocido por nosotros, y es el que el Señor nos llama que usted y yo tengamos. Así que el deber que yo le estoy diciendo a usted que tenemos delante del Señor y como iglesia es amarnos de esta manera, no es ningún otro. Menos de esto no podemos hacer. Ahora usted podrá decir, pastor, pero no, pastor, esto es imposible. ¿Será? ¿Será imposible? ¿Usted qué dice? No podemos decir eso, iglesia, porque si decimos eso, entonces estamos diciendo que el Señor es ¿qué? Mentiroso. Así que el Señor está diciendo que es tan grande el privilegio que usted y yo tenemos de parte de Dios. ¿Cuál es el privilegio que tenemos de parte de Dios? Que Dios nos amó a nosotros primero. Y si ese es el privilegio que tenemos, hermano, y si el Señor Jesucristo lo está pidiendo, es porque usted y yo estamos en capacidad de poderlo dar. Esa es la razón. Estamos en capacidad de darlo. Así que un cristiano, una persona de la iglesia que diga, no, es que yo no lo puedo amar. Oh, hermano, entonces evalúe si realmente usted ha recibido el amor de Dios. Porque usted está capacitado para amar y porque el Señor se lo pide. El Señor no va a pedir nada que usted y yo no podamos cumplir. Entonces, todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo está capacitado para amar y cumplir el mandamiento como Dios se lo demanda. ¿Y sabe por qué? Porque un día el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban y alguien les pidió. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Ellos qué dijeron? No tenemos, pero ¿te damos qué? De lo que tenemos. ¿De gracia? ¿Dad de qué? De gracia. Si usted y yo recibimos gracia del Señor, el amor de Dios de pura gracia, entonces usted y yo estamos capacitados para dar ¿qué? Amor de gracia. Ahí está, hermanos. Amor de pura gracia. Así que qué glorioso es que esto se pueda lograr. Usted y yo deberíamos decir, esta noticia, esto es cierto, pastor, ¿podemos amar de esa manera? Sí, hermanos, podemos amar de esa manera. Eso debería ser algo glorioso para usted y para mí, algo que llene nuestras almas, que nos llene de gozo, porque sí se puede vivir de esta manera. ¿Y sabe por qué es tan glorioso? ¿Sabe por qué es tan glorioso? ¿Sabe por qué el Señor dirá, y en esto conocerán todos que sois de mis discípulos? Porque no solamente ahora usted y yo vivimos en un mundo que lo único que respira es rencillas, divisiones, contiendas, enojos, iras, odios, envidias, resentimientos. Hermano, ese es el mundo que usted y yo vivíamos. Y ese era el mundo en el cual ellos también vivían. Y por eso, al vivir de esta manera, hermanos, vivir amándonos unos a otros, hermano, la gente podría darse cuenta de que estos de verdad son diferentes. Algo ha pasado en estas personas y podrían conocer
que somos discípulos del Señor. Así que qué bendición es poder pertenecer a la iglesia y que usted y yo podamos andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Qué bendición es eso. Hermanos, mire, nuestro deber está en construir, en cultivar por medio de las riquezas de gracia que el Señor nos dejó. Mire, vamos a ir a Colosenses capítulo 3 un momento, por favor. Colosenses capítulo 3. Nuestro deber está en esto. Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. ¿Qué dice el Señor? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. El deber nuestro como iglesia está en construir, hermanos, un ambiente de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, ¿cuál es el vínculo perfecto? El amor. Ahora, la cuestión aquí, mis amados, es que una iglesia, aunque sea creada por Cristo, ¿sabe qué es lo que tiene? ¿Sabe cómo se puede manifestar el amor? ¿Sabe cómo se puede manifestar? Usted y yo no podemos desligar el amor de lo que Dios es y de lo que Dios hizo por nosotros. No podemos desligar el amor que Dios demanda de nosotros a la luz de lo que Él mismo hizo por nosotros. Dios, ¿en qué conocimos nosotros el amor? En que Él ¿qué? Se entregó por nosotros, ¿cierto? Ahora el apóstol Pablo dice en Romanos, dice que aún siendo pecadores, ¿aún qué? Aún siendo pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros, no cuando usted se regeneró, aún siendo pecadores, no cuando usted y yo fuimos regenerados, Cristo murió por nosotros, sino aún siendo ¿qué? Pecadores. Así que de esta manera, hermanos, ¿por qué se necesita este ambiente? ¿Por qué se necesita este ambiente? Porque aunque Cristo haya creado la iglesia, mis amados hermanos, usted y yo todavía, en cada uno de nosotros, mora un remanente de pecado. La iglesia no es perfecta. Y como hay pecado en medio de la iglesia, entonces, ¿cómo se trata el pecado? ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad, dicen los proverbios. Entonces, para usted y yo poder corregir el pecado, necesitamos ¿qué? Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. De la misma manera que el Señor nos perdonó, nosotros nos debemos perdonar. Y que todo esto sea encerrado por medio de ¿qué? Del amor, que es el vínculo perfecto. Así que, mis hermanos, una iglesia puede cumplir este deber de amarse uno a otro cuando vestida y adornada con cada una de estas joyas es semejante a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no vamos a parecer a Cristo, sino hasta que usted y yo nos vistamos como ¿qué? Como los hijos de Dios. Santos y amados. ¿Cómo se vistió Cristo? De esto. O si no, ¿cómo hubiese Cristo soportado en esta tierra todo lo que soportó? ¿Cómo Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario si no hubiese estado revestido de cada una de estas cosas? Así que, hermanos, si usted y yo nos revestimos de cada una de estas cosas, yo estoy seguro y sin temor a equivocarme de que el resultado de esto es un amor fraternal, como dice la Escritura, que no fingido. ¿Quiere tener un amor fraternal no fingido? Vístase de esto. Si usted no es capaz de soportar, si usted no es capaz de llevar y de corregir el pecado de su hermano, entonces usted tiene amor fingido. Tiene que saberlo. No, es que ese hermano, es que yo no le digo nada, es que... Hermano, si usted no es capaz de hacer eso, usted tiene un amor fingido. Fingido. Porque Cristo no hizo eso por nosotros. Y nos sigue manifestando que no lo hace, sino que nos ama. Así que cuando como iglesia nos amamos, usted y yo vamos a estar envueltos en un servicio dedicado y sincero al Señor.
Usted y yo vamos a estar como miembros comprometidos con el ministerio. Vamos a estar uniendo los vínculos profundos que trae la comunión en ese servicio común. Por eso quiero decirles una cosa. Una membresía no involucrada, una membresía no comprometida, no puede decir con seguridad que ama a su cuerpo, que es la iglesia. Y le voy a decir por qué razón. La iglesia y lo que Dios forma es una familia, ¿cierto? Entramos a la familia ¿de qué? De Dios, a la familia de la fe. Lo que usted y yo, lo que Dios está formando no es un club. Y eso es lo que desafortunadamente hoy vemos en muchas partes. No familias, sino clubes, donde hay un grupo de individuos que lo único que buscan es su propio interés. Van y hacen, cumplen o piden y salen y se van. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero ¿saben cuál es la cualidad más grande que debe de haber en una familia? El amor, hermanos. El amor. Y mire lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que nadie jamás aborreció ¿a quién? A su propia carne. Por eso les digo, un miembro no comprometido, un miembro que no está involucrado en el servicio y en el amor a sus hermanos, es un miembro que no sabe lo que es el amor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que el apóstol Pablo dice, sino que la sustenta y la cuida, como también que Cristo a la iglesia. Ahí está, hermanos, aquel que está unido al cuerpo, aquel que es miembro del cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Jamás podrá aborrecer a su propio cuerpo. Ahí está, es sencillo. Más bien, ¿qué hace aquel que pertenece al cuerpo? ¿Qué hace? Se preocupa ¿por qué? Por cuidar, por sustentar, por ayudar, por soportar. Ese es el deber de la iglesia. Y con esto, hermanos, haciendo esto, usted y yo vamos a evitar la promoción de ser cristianos preocupados solamente de sus propios intereses. Hermano, usted muchas veces puede ver una iglesia, la gente que se preocupa solamente por ellos. Eso es fácil darse cuenta. Es fácil darse cuenta de esos miembros que solamente se preocupan por ellos. Y a mí, usted me perdonará, pero voy a usar una palabra tal vez que pueda llegar a molestar. ¿Usted sabe lo que es una sanguijuela? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué hace la sanguijuela? Chupar sangre. No sirve para nada más. Suéltela y se muere. Lo único que le sirve es estar pegada ahí, chupándole la sangre ¿a qué? A otro. O sea, desangrando a otro. Y hay muchos miembros en la iglesia que son chupasangres, que son sanguijuelas, que lo único que saben es chupar y chupar y chupar. Tomar de otros, pero no son capaces de dar nada. Al contrario, terminan haciendo el daño. Así que, hermanos, hay personas que solamente se preocupan de sus propios intereses. ¿Quiere saber usted que usted es un miembro que no se preocupa por el cuerpo? ¿Quiere saber usted si es un miembro que no ama a su cuerpo? Usted se preocupa primero por sus propios intereses. ¿Y sabe segundo qué empieza a hacer? A ser crítico de todo. Empieza a criticar todo. Pero el pastor, pero una cosa, pero la otra. Y al final terminan haciéndole daño grande al cuerpo. Ese es un miembro que no sabe lo que es ser parte del cuerpo. Que no sabe lo que es amar. Porque no se preocupa por sustentar, por cuidar, por soportar, por mantener, por todo lo que la Escritura dice que es amar. Así que, hermanos, cuando hablamos de una iglesia que ama, el deber de la iglesia es entregar un amor como el del Señor, no como el que a nosotros nos parece. Esto no se trata del amor fingido, del amor lisonjero, que a toda hora está dando palmaditas en la espalda. Tranquilo, no va a pasar nada. Tranquilo que eso no es pecado. No lo vea como tan grande, no lo vea como pecado. Tal vez alguien puede venir aquí y muchas veces la gente viene. Y como se los he comentado, he tenido el caso y como se los comenté de la hermana de Germain, que ella que pensó que cuando íbamos a ir allá la íbamos a amar porque le íbamos a decir, pobre de ti mujer, cuántas cosas has pasado, pobrecita, se ha caído mal, qué mala es esa hija tuya que tienes, qué mala tantas cosas. Eso no es el amor del cual el Señor está hablando. El amor es en la verdad.
Y lo que ella necesitaba era darse cuenta realmente de lo que es, pero cuando se habla la verdad muchas veces dicen, pero usted no me ama. Pero hermanos, el amor que nosotros debemos entregar es un amor como el que el Señor nos entregó. Dígame cuándo nos dejó Cristo en el error. Dígame cuándo Cristo nos dejó en el error. Cristo amó a este mundo y vino a este mundo y ¿sabe qué fue lo primero que les dijo? Arrepiéntanse y crean. Entonces no los amaba porque les dijo que se arrepintieran. ¿Usted sabe qué hubiera pasado donde no les hubiera dicho eso? ¿Usted sabe qué pasaría con usted y conmigo si el Señor no nos llamara al arrepentimiento? ¿Sabe cuál sería nuestro final? El infierno por una eternidad. Entonces, ¿nos ama o no nos ama? ¿Nos ama cuando nos dijo la verdad? ¿No dice el salmista que para mí, hermano, tal vez el beso del escarnecedor que es? Ese sí es como una puñalada. Más bien, hermano, yo prefiero que a mí mi hermano me diga la verdad aunque me duela, pero yo sé que eso es amor. Yo sé que eso es amor. Es como yo les digo, y es el ejemplo que siempre pongo. Piensen que su hijo va con los ojos así cerrados y va caminando directamente a una autopista o va directamente caminando a un abismo. Entonces usted dice, como yo lo amo, pues yo no le digo nada. Como yo lo amo tanto, pues yo no le digo nada, que se caiga ya. Porque eso parece que es el amor el día de hoy. No decir nada, quedarse callado, dejar que haga, dejar que una cantidad de cosas. Entonces yo le diría, si su hijo se cae a ese hueco, ¿realmente usted lo amó o no lo amó? ¿Usted qué haría si ama a su hijo? Usted diría, hijo, cuidado, porque te vas a caer a ese vacío. Porque amar es hablar pasito. Amar es hablar suavecito. Hijo, por favor, no lo hagas. ¿Eso es amar? Y al final se fue para el hueco. ¿Usted qué haría si ama a su hijo? Usted le hablaría y tal vez tendría que gritarlo. Y tal vez tendría que llegar un momento donde usted se le pare enfrente y lo coge y lo estruje y le diga, mire para dónde va, mire porque vas para el hueco, devuélvase porque solamente es para allá. ¿Sí o no? Sí. Y entonces su hijo le va a decir, ay, ¿cómo me odiaste, madre, que me gritaste? Le dará gracias porque sabía y usted le dejó ver que iba para el hueco. Eso es amor. Eso es amor. Entonces el amor que nosotros debemos entregar como iglesia es un amor primeramente espiritual, porque fue el amor que Dios nos dio. ¿Dios es qué? Amor. Pero Dios es primeramente ¿qué? Espíritu. Y entonces si Dios es espíritu y nos ha amado de manera ¿qué? Espiritual. Y esa es la manera en la cual usted y yo tenemos que amar. Nuestro amor debe ser un amor espiritual. ¿Y qué es el amor espiritual? ¿Cuál es el amor que debemos entregar como iglesia? Bueno, ese amor espiritual que busca el bien supremo. ¿Sabe cuál es el bien supremo? El bien del alma de todos los que están a su alrededor. Eso es lo primero, el bien del alma. El interés principal y fundamental de un cristiano, hacia otro miembro del cuerpo, es la santificación de la vida de todos sus hermanos. Ese es el deber. Esa es nuestra preocupación, ese es el amor de nosotros hacia nuestros hermanos, de que nuestros hermanos vivan una vida de santidad delante del Señor, de que lo de que dependa de nosotros, lo que dependa es garantizar la salvación eterna de los que están a nuestro alrededor. Eso es amor. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe qué pasa cuando usted deja a su hermano en pecado. ¿Sabe qué pasa cuando usted deja a su hermano en pecado? La Escritura dice que en Dios no hay tinieblas. Que Dios es luz. Y que entonces si alguien está en tinieblas, Dios ¿qué pasa? Está apartado de él. ¿Usted sabe qué pasa cuando un hermano está en pecado? Entonces Dios se aparta de él. No está caminando con él porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Entonces usted va a dejar a su hermano mal. ¿Usted sabe a qué lo puede arrastrar ese pecado? A mucho más pecado. Y al final, ¿quién sabe cómo termine su hermano? Y la responsabilidad será suya. Porque usted estaba, en sus manos estaba. Y puede hablar de la verdad y abrir los ojos. Esa es nuestra responsabilidad. Fue lo que Cristo hizo por nosotros. Y es lo que sigue haciendo el Señor Jesucristo por nosotros. Hablándonos, enseñándonos y a veces de maneras duras, pero nos habla para que usted y yo entendamos que nuestros caminos deben de mirar hacia arriba, no hacia acá, hacia abajo, para que usted y yo no caigamos en el hoyo eternamente. Entonces nuestro primer deber es entregar, ¿cuál es la manera de entregar nuestro amor? ¿De manera qué? Espiritual. ¿Buscando qué?
El bien el supremo. bien del alma, que es el bien supremo, ¿cierto? Nuestra preocupación es que todos nuestros hermanos anden en santidad, para que de esa manera anden en comunión con Dios. Eso es lo que nosotros buscamos, garantizar su salvación eterna. Pero además de ser un amor espiritual, nuestro amor, el amor que debemos entregar a la iglesia, es un amor entrañable. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la misma palabra lo dice, ¿qué? Entrañable. ¿Usted sabe qué significa eso? De las entrañas, de las entrañas, o sea, de allá de adentro. Es tan intenso ese amor, hermanos, es tan fuerte ese amor, tan grande es ese amor, hermanos, que Él imita al Señor Jesucristo, que tiene la capacidad. Usted y yo estamos llamados a amar tan intensamente que tenemos la capacidad, si está presente en medio de la iglesia, hermanos, borrar y anular todas las tensiones que haya. Ese es su deber y mi deber. Su deber y mi deber es que en la iglesia no haya ¿qué? Divisiones ni contiendas. Y si soy yo el que tiene que dar el primer paso, aunque tal vez a veces haya sido el ofendido, yo tengo y yo debo de hacerlo, porque la Escritura dice, cuando vayas a presentar la ofrenda, ¿qué pasa? Reconcilie con su hermano, pero la cuestión es, ¿cómo así? Si tú sabes que tú tienes algo contra tu hermano, no, si tú sabes si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí ven? Hermano, aquí está, no es si usted está siendo ofendido, sino tal vez usted ve que su hermano está de cierta manera mal con usted, lo miró, hermano, usted no debería estar tranquilo. Usted debería decir, hermano, algo pasa. Siempre buscando la unidad y la paz y la armonía. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Así que usted y yo, este amor es tan fuerte que es capaz de anular las tensiones, es capaz de ir a buscar anular la enemistad, destierra la malicia que tenga hacia su hermano, destierra el desprecio que pueda llegar a albergar su corazón hacia alguien. Hermano, ni siquiera trata de pensar mal de su hermano. Que cuando su hermano peca, ¿sabe qué piensa? Uy, mi hermano pecó tal vez porque no sabía. De esa manera piensa, no está pensando mal del otro, que cuando pecó dijo, claro, con razón, está así perdido. Eso es malicia, y eso no lo hace un hijo del Señor. Uno que ama, no lo hace. No alberga resentimientos en su corazón, los quiere desterrar, porque esa es la manera entrañable de que la iglesia debe amar unos a otros. Pero no solamente eso, hermano. El deber que nosotros tenemos de amar y de entregar amor a la iglesia es un amor voluntario. Mire que lo que yo le estoy hablando aquí no es simplemente algo natural, algo condicionado, es un amor espiritual. Porque este amor voluntario no es algo meramente sentimental, que es desafortunadamente lo que han enseñado. El amor ese que es movido, el amor ese que es condicionado. No, hermanos, el amor del Señor es intencional. Es decir, como lo hablábamos ahorita, vino Cristo por usted y murió porque usted lo condicionó, usted hizo algo bueno para que Él lo amara. No, Él intencionalmente vino ¿por quién? Por pecadores. Él intencional vino por gente que no lo estaba esperando. O dígame si usted lo estaba esperando. Dígame si usted lo estaba buscando. Dígame si usted estaba desesperado por Él. No, intencionalmente vino. ¿A qué? A hacerle bien, a hacernos bien, intencionalmente, aunque usted y yo le hayamos pagado mal. Piense lo siguiente, piense que estuvo 3 años con los discípulos, les hizo bien, ¿sí o no? ¿Y qué pasó la noche que iba a ser entregado? Lo abandonaron todos, no hubo ninguno que quedara con él, ni siquiera Pedro que le dijo, si es posible hasta la muerte, me voy contigo. Ese varón también voló. Y aún así, ¿sabe qué dice la Escritura? Que aún así, como dice Juan capítulo 13, versículo 1, vamos a leerlo antes de, porque lo tenía aquí abajito. 13.1, Juan 13.1. Mire, ese amor es intencional, hermanos. O sea, quiere amar, quiere hacer el bien. Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. O sea, mire,
Los amó mientras estuvo con ellos. Pero no solamente eso. ¿Los amó hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin. Hermanos, cuando lo dejaron y se apartaron y todas las cosas, digo, ya, estos quién sabe que miren a ver qué hacen. No, hasta el fin, hermanos, hasta el fin los amó, aunque lo hayan dejado solo, aunque se hayan apartado, aunque lo hayan traicionado y aunque lo hayan negado, hasta el fin los amó. ¿Por qué? Porque no albergó rencor, porque no había malicia, porque desterró cualquier tipo de tensión, porque el amor es que intencional, hermanos. Cristo no esperó para ser llamado, Cristo vino y buscó bendecirnos y hacernos el mayor bien posible con los medios que tenía. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. ¿Sabe qué es amar? ¿Sabe qué es amar? Es hacer el mayor bien posible, intencionalmente, con todo lo que yo tengo en mis manos para hacerlo. Porque eso fue lo que Dios hizo. ¿Sabe qué Dios hizo? Amó tanto este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que ha dado a su Hijo. ¿Ve? Ahí está. Dios amó a este mundo y entregó todo lo que tenía. ¿A quién? A su Hijo. Lo entregó por amor. Ahí está. El amor voluntario, el amor que el Señor nos llama. Es que usted y yo buscamos, hermano, hacer el bien. Buscamos bendecir. Buscamos, hermano, hacer todo lo que podamos hacer por alguien o por un hermano. Ay, hermanos, así que en este amor, la crisis, el pecado, la situación que esté pasando un hermano, siempre será una oportunidad de mostrar amor para cobijarlo, siempre será. Y la pregunta es, ¿cuántas oportunidades buscamos usted y yo de amar a los hermanos? ¿Cuántas oportunidades? Si a veces parece ser que el primer pecado decimos, no, si ven, ya se pecó. Pero hay más. Nuestro deber no es así de pequeño, nuestro deber es aún mayor, porque el Señor dijo, ámense unos a otros como qué, como yo por ser amado. Así que este amor es incondicional. El amor que usted y yo tenemos el deber de entregar a la iglesia es incondicional. Es decir, esto no está condicionado por ser querido, por ser retribuido. Oh, hermanos, sí que tenemos que empezar a pedir al Señor que nos ayude a sacar eso de nuestras mentes y nuestros corazones. Yo le hago bien a este, porque de este puedo también sacar algo. En algún momento me va a dar. O este me va a dar las gracias. O es que este me quiere. O es que este, hermano, el amor incondicional es un amor que reconoce a sus hermanos como pecadores redimidos igual que él mismo, que reconoce que tenemos una corrupción en nuestro interior y por eso trabaja sobre todas las falencias de su hermano con tal de brindarle la medicina que él necesita para la salud de su alma. Hermano, ¿qué pasa cuando usted sirve a alguien? Esposas, esposos, ¿qué pasa cuando usted le hace algo a su esposo, un bien a su esposo, y su esposo ni se da por enterado o no le da las gracias? ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone? Porque si usted mismo lo primero que hace es ponerse bravo, es buscar su derecho, entonces usted y yo no hemos conocido realmente lo que es el amor y no sabemos lo que es dar amor. Porque ¿cuántas veces Cristo ha venido a decirle a usted, es que esto fue lo que hice por usted? Desagradecido. ¿Cuántas veces? Hermano, usted y yo no hacemos las cosas porque le den gracias. Usted y yo no hacemos las cosas para recibir algo. Usted y yo hacemos las cosas porque usted y yo ya hemos recibido algo, hermano, que nunca nadie nos hubiera dado. Por eso trabaja y trabaja y trabaja, y por eso entonces entiende que ¿qué va a poder recibir a veces de un pecador que es pecador como usted? Hermano, cuando su hermano lo mira mal, o cuando su hermano le habló mal por alguna situación, antes de usted cargarse va y le pregunta, hermano, cuénteme una cosa, ¿por qué me habló de esa manera? Algo está pasando que lo pueda ayudar. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Me habló mal. ¿Quién sabe qué tiene ahí? Ay, hermanos queridos, ¿cuánto nos falta a nosotros crecer? ¿Cuánto nos falta a nosotros aprender? Lo básico del cristianismo. Lo básico del cristianismo. Hermanos, pero el amor que nosotros debemos entregar a la iglesia y que es nuestro deber entregar es un amor responsable. Es un amor responsable. Y cuando hablamos de un amor responsable,
Hermano, es un amor que es consciente del mal que trae el pecado sobre los suyos. Por eso es que no puede dejar a un hermano en el error. Por eso no puede estar tranquilo. Hermano, si usted puede dormir tranquilo, sabiendo que su hermano está en pecado, si usted puede dormir tranquilo en enemistad con su hermano, entonces usted tiene que corregir la manera en la cual usted ama, porque no sabe lo que es amar. Miren, usted y yo debemos practicar. Hay muchas iglesias que hoy se llaman bíblicas, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no tienen ningún problema con que su hermano ande en pecado. No tienen problema, porque ¿saben qué dice? Es que la multitud, el amor cubre multitud de faltas, hermano, y malinterpretan ese pasaje de una manera impresionante. Entonces cada quien vive en la iglesia haciendo lo que le da la gana, porque el amor cubre multitud de faltas. Y entonces el amor, ¿qué significa? El amor significa no decirle nada. Dejémoslo, que el Señor se encargará de mostrarle. Si es un hijo de Dios, yo estoy seguro que se encargará de mostrarle. Pero pensemos en David. ¿Cuánto tuvo que pasar y cuánto mal tuvo que hacer ese varón? Y no fue capaz nadie de ir a decirle lo que estaba pasando. ¿Cuánto tuvo que pasar? ¿Y qué consecuencias tuvo que asumir? Que su hijo muriera y que la espada nunca se apartara de su casa. Que el mal no se apartara de la casa de David. Porque nunca hubo nadie que le dijera a David, hasta que se levantó Natán. Qué bueno que todos nosotros fuéramos Natán, para poder llevar a nuestros hermanos a no dejarlos en el error, para que no tengan que sufrir consecuencias después del día de mañana, peores de las que pueden llegar a sufrir el día de hoy. Entonces imaginan donde nosotros no nos enseñemos como iglesia, donde no vayamos a las casas, donde no les hablemos a ustedes de ser padres. ¿Y ustedes saben qué futuro van a tener esos pobres pelados? Porque nunca nadie les dijo nada. Entonces, hermano, nuestro amor es un amor responsable. Ese pensamiento que dice, no dejemos que el Espíritu lo convenza. Hermano, sí, el Espíritu lo va a hacer, pero ¿sabe a quién ha designado el Señor para que el Espíritu lo convenza? A un instrumento de verdad. ¿Y sabe cuál es el instrumento de verdad? Usted, mi amado. Porque tal vez su hermano ha pasado 1000 veces por un pasaje y no lo ha redarguido, pero llegó usted y se lo mostró y le dice, mire hermano, lo que usted está haciendo es esto. Ay, ¿cómo así? Y el Espíritu Santo lo convenció y lo redarguyó cuando usted fue, y fue el instrumento que Dios lo hizo llevando a la verdad para que él se diera cuenta de su pecado. No deje lo que el Espíritu lo convence. Eso no está bien, eso no es correcto. Así que hermanos, usted y yo debemos ser ese instrumento para anunciar la verdad y ser responsables con el cuerpo en el cual Dios nos ha puesto. ¿Sabe quién es responsable de su cuerpo? Usted mismo. Usted mismo es responsable de su cuerpo. Hermano, piense por ejemplo, ¿qué pasaría? Usted puede decir que ama a su esposa. Piense que su esposa viniera de pronto para la iglesia. Es un ejemplo muy tonto, pero piense en eso. Piense que es el domingo, el día del Señor, de todos estamos bien arregladitos. Y resulta que usted le vio una suciedad en la nariz a su esposa. ¿Usted va a dejar que su esposa llegue con una suciedad en la nariz a la iglesia? No. ¿Para que todo el mundo se la vea? ¿Para que todo el mundo de pronto diga, uy, ¿usted es capaz? No. Usted le va a decir, esposa, tiene una suciedad y tal vez usted mismo se la quite. Porque usted quiere que esté, ¿qué? Digna, que esté limpia, que nadie se burle de ella o que nadie le vea el mal que tiene ahí. Por eso usted, primeramente, usted va, corrige, enseña, ayuda, quita lo que tenga que quitar, porque su amor es responsable. Ese es el amor que nosotros tenemos. Así que para usted y yo poder entregar este tipo de amor, ese amor espiritual, ese amor incondicional, ese amor voluntario, ese amor responsable, nuestro amor debe ser un amor sacrificial. ¿Como el de quién? Como el de Cristo, hermanos. El amor de Cristo nunca fue condicional, siempre fue sacrificial, siempre estuvo sacrificándose. Ese fue ese amor que lleva las cargas los unos de los otros, así como Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Hermanos, usted y yo tenemos la carga de nuestros propios pecados, ¿es cierto? ¿Sí? Bueno, hermano, yo quiero decir una cosa.
El amor está dispuesto a cubrir multitud de faltas. ¿Cómo? También ayudando y soportando las de los demás. Hermano, si esto no pudiera ser hecho, entonces no podría haber pastores en una iglesia. Porque no solamente tienen que trabajar con el suyo, con el de sus familias, sino con el de la iglesia. Entonces imaginen, si eso no fuera posible, entonces no habría manera de crecer, no habría manera de poder amarnos. Así que usted y yo, hermanos, nuestro amor es un amor sacrificial, un amor que es capaz de sacrificar sus comodidades, un amor que es capaz de sacrificar sus gustos, que es capaz de sacrificar su tiempo, su bienestar, con tal de que un hermano obtenga lo que él necesita. Eso es, hermano. Por último, entonces, nuestro amor y nuestro deber y el llamado que tenemos es amar a la iglesia perdonando sus pecados. Lo leímos en Colosenses capítulo 3. Así que, hermanos, este amor se evidencia en el perdón. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores, ¿qué? Redimidos, hermanos. No somos santos sin pecado. Somos pecadores redimidos. Todavía sale pecado de usted y de mí. Todavía sale maldad de usted y de mí. ¿Y a qué estamos llamados? Hermano, a que en todo esto que hemos visto, usted y yo perdonemos a nuestros hermanos. ¿Sabe qué hace eso? ¿Sabe qué hace el perdón? Lo que el perdón hace, hermano, es que limpia el registro de las ofensas. Eso es lo que hace. Limpia, no me debes nada. Aunque usted lo pueda tener en la mente, porque esto no se trata de amnesia. Aunque usted lo pueda tener en la mente, nunca se lo va a cobrar de ahora en adelante. Porque usted canceló eso. Es como cuando usted va a la tienda y tiene la lista. Y entonces usted paga. Le pusieron cancelado. Así que si alguien le llega a mostrar otra vez a usted el cuaderno, usted le va a decir, sí, ahí está. ¿Qué dice? Cancelado. No tiene poder sobre usted ya. Eso es lo que hacemos. Perdonamos a nuestros hermanos. Sabemos que van a haber ofensas. Sabemos que van a haber situaciones de pecado. Y usted y yo estamos llamados a perdonar, hermanos queridos. Aquel que puede llegar a coger ese registro y poder tenerlo ahí en su mente para el día de mañana sacar ese as bajo la manga que le dice, mire, usted me hizo esto. Y poderlo hacer otra vez culpable de su pecado, hermanos. Para hacerlo sentir mal y recordarle su mal. Es una persona que no sabe amar. Una persona que no ha conocido el amor del Señor. Una persona que puede recordar, tener resentimiento y poder estar revolcando y poder estar sacando simplemente para que su amargura crezca. Es una persona que no ha conocido el amor del Señor. No lo ha conocido. Así que el amor de Dios perdona. Porque como hizo el Señor Jesucristo, sabiendo que lo iban a dejar, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin, hermanos. Hasta el fin. De esta manera, entonces, mis amados, conocerán todos que somos discípulos del Señor. Cuando usted y yo, ¿qué hagamos? Como dijo el Señor, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál amor? ¿El que yo creo? El que ya me dijo y el que acabamos de ver. Ese es el amor que como iglesia nos debemos los unos a los otros. Así que después de usted y yo trabajar, y con eso termino, hermano, después de esto y yo trabajar en cada uno de estos puntos, que yo espero usted los haya apuntado, para que usted sepa de qué manera es que debe de amar, y lo que yo puedo esperar de usted, y usted puede esperar de mí, entonces después de trabajar por esto, el apóstol Pablo pide en oración de que abundemos en amor aún más. Si esto le pareció difícil, entonces necesita más. Y así se perfeccionará el amor, que es el vínculo perfecto que va a guardar a la iglesia y que manifestará que tiene a Cristo como su Señor y ¿qué? Y su Salvador. La pregunta es, hermano, ¿cuánto está amando usted a la iglesia? ¿Cuánto está amando usted a la iglesia? ¿Podemos decir que ama a la iglesia? O tal vez seamos chupasangres. ¿Cuál de las dos? Oremos así.